Hola, hola, empezó el Magazine Observador. Bueno, espero que hayan pasado una linda semana, un poco lluviosa, pero bueno, ya está. El sol ya salió, no creo que vuelva a llover nuevamente. Y hoy tenemos un invitado especial. La verdad que quiero agradecer que acá esté Damián Fernández, que voy a pasar a leer su currículum vitae. Voy a leer lo más importante, porque si no perdemos mucho tiempo. Licenciado en Ciencia Política de la UBA, participó de varios congresos a nivel nacional y formó parte de la Sociedad Argentina de Análisis Político, fue secretario de Asuntos Estudiantiles del SEXCO, Centro de Estudiantes de Ciencias Sociales de la UBA, trabajó en Microsoft Argentina, promoviendo el uso de su tecnología, trabajó haciendo libros técnicos que circulan por toda América Latina y España. ¿Cómo te va, Damián? ¿Cómo andás? Bien, muy bien, muchas gracias por invitarme y bueno, ahí marca un poquitito a qué dediqué estos últimos 46 años, entre otras cosas, ¿no? Por ahí están. Bueno, la verdad que está interesante, vamos a tener una linda charla. Esto de ciencia política, así una pequeñita introducción, algo como para ver que los oyentes se pongan en autos, como dicen a veces los abogados, ¿no? Bueno, digamos que el hombre siempre tuvo curiosidad sobre este fenómeno que lo relacionaba con los otros y con las normas que lo mediaban. Y desde los griegos y tal vez antes se empezó a estudiar esto en algún momento como parte de la filosofía, hasta que un remoto compatriota tuyo en algún momento ahí en Florencia, Nicolás Maquiavelo, empezó a hacer un análisis que le empezó a quitar un poco la carga más, si se quiere, subjetiva, y empezó a mirar la política desde otra forma. Cuando empezó a asesorar a los Medici. A partir de allí, digamos que se considera el hito fundador de lo que fue evolucionando hacia la ciencia política. Y hace un ratito te comentaba, hay quien habla en plural y hay quien habla en singular de la ciencia política, y en realidad es hay una discusión que hay desde hace un tiempo sobre... Bueno, para la mayoría de nosotros, por lo menos los alumnos y graduados de la UBA, es en singular, es una ciencia en sí mismo y no un cúmulo de ciencias. Y Damián, escúchame, pero tiene un gran contenido sociológico, ¿no? Porque como es una ciencia social. Sí, claro. Bueno, ustedes analizan, interpretan a la sociedad. Sí, lo que pasa es que es más acotado que la sociología propiamente dicha. ¿Sí? Cuando uno hace este tipo de análisis, lo subsume a la política, y la sociología aborda otros aspectos como los culturales, por ejemplo, o los religiosos. Claro, eso es importante. Ya están llegando algunos mensajes por audio de WhatsApp. Vamos a escuchar el primer mensaje. Hola, mi nombre es Juan Carlos, vivo en Lanús desde chico, tengo 46 años y la verdad quisiera hacer la siguiente pregunta. Quisiera saber, de acuerdo a cómo he visto el país desde chico, siempre fue cíclico, lo que veo es que otros países avanzan, y la pregunta es, ¿se piensa en un cambio futuro o como sociedad siempre vamos a seguir viendo lo mismo? Y otra pregunta, siempre va a ser como un equipo de fútbol, depende del color político, o se va a pensar en la sociedad entera alguna vez. Damián, corresponde a ustedes, me parece, esta pregunta, ustedes que son expertos en ciencia política. Sí, a ver, hay mucha tela para cortar, Claro, bueno, sí, claro. La verdad es que la sociedad no es homogénea y hay intereses encontrados. Es decir, cuando decimos que tenemos que estar todos juntos y tirar para el mismo lado,
no estamos tomando en cuenta que hay distintas realidades y por eso es muy difícil llegar a algún tipo de mirada única de las cosas, e incluso no sería correcto. Digo, me parece que las miradas diversas sostienen el pluralismo democrático. Ahora, eso no quiere decir que no se llegue a consensos. Es decir, no tenemos los mismos intereses a largo plazo, pero puede ser que en el corto o en el mediano lleguemos a acuerdos con fines determinados. ¿Sí? En otros países eso lo llaman políticas de Estado. ¿Sí? ¿Acá somos carentes de política de Estado, Damián, en Argentina? Yo creo que sí, modestamente creo que sí, que de hecho incluso cada gobierno que llega parece que estuviera fundando una nueva república y desestima todo lo que se hizo anteriormente. Entiendo que hay veces que eso es justificado, pero sí, o sea, en el 83 uno desestima todo lo que se hizo y vamos para adelante. Creo que ya en el 89 Menem no desestimó todo lo que se hizo, pero sí una parte. Y de ahí en más, incluso creo que De la Rúa no desestimó tampoco todo lo que Menem hizo. De hecho, continuó, creo que erróneamente, con la convertibilidad. Y de ahí en más, creo que quizás Duhalde reconoció algunas cuestiones del gobierno de Alfonsín. Y de allí en más, digo, cada uno que llegó refundaba algo, o consideraba que hacía una nueva fundación del Estado o de la República. La verdad es que además no existe la objetividad. Creo que en algunos casos es justificado. Me parece que cuando llega Macri y dice hay que refundar la República, un poco también lo que dice Carrió, había muchas cosas que sí, que había que hacerlas de vuelta. Pero de vuelta, es una mirada subjetiva, como la de cualquier ser humano. Mira, hay una pregunta que nos llega, un mensaje por WhatsApp de José Luis Méndez de Lomas de Zamora, que dice que quisiera preguntarle al licenciado si le parece que los medios de comunicación influyen en las campañas políticas hoy en estos tiempos electorales. Gracias y abrazos. Bueno, José Luis Méndez, a ver cómo le podemos contestar, Damián. Bueno, hay un montón de teorías sobre la comunicación. La verdad es que, digamos, yo soy más de las que sostienen, estoy más con las teorías que sostienen que los medios no influyen directamente, sino muchas veces por acumulación. ¿Cómo es eso? Y es, digamos, como que van dejando sedimentos, va acumulando ideas y miradas sobre la realidad, pero que nos digan 5 millones de veces votar a tal persona no quiere decir que vayamos a votar a esa persona. Pero una mirada un poco más, a ver, por ejemplo, si estamos hablando de reproducir el sistema capitalista, una mirada en donde es lógico que las cosas se produzcan de determinada manera o se compren de esa forma, con el tiempo se va naturalizando, ¿sí? Lo que hace es darle sentido común, o sea, tratar de que tenga un sentido común o que lo asimilemos como algo de sentido común lo que se transmite. Pero no es una cuestión lineal, directa, no es hacer tal cosa y eso pasa. Podría llegar a pasar en otro momento, también tiene que ver con los momentos en los que se encuentran las sociedades, incluso digamos a nivel mundial, cuando era una sociedad de masa, cuando se suponía que el individuo era, digamos, no tenía autonomía, sino que se masificaba, también se creía que se podía transmitir un discurso y ese discurso era recibido, bueno, la teoría lo llama como de aguja hipodérmica, digamos, se inyectaba un discurso y ese discurso entraba en el cuerpo y llegaba claramente, digamos, a nosotros y nos comportábamos en función a eso. Después se fue viendo que en realidad los medios no influyen tanto de esa manera y que muchas veces, y por eso es importante, por ejemplo, la militancia, el comentario de un allegado al que le tenemos una confianza y un vínculo distinto
suele impactarnos más que horas y horas de televisión diciéndonos votá tal o a cual. O sea, puedo aconsejar que hay que participar, o sea, militar, o sea, estar en la... No, digamos, tratar de estar en la sociedad, ¿no? Mezclado en la sociedad, no ser un simple visor, digamos, persona que está arriba de un balcón mirando cómo pasa la gente. Bueno, me parece que sí, que si uno quiere, digamos, ser un líder popular, no necesariamente popular en el sentido de entender cuáles son las necesidades del pueblo, y el pueblo, digamos, de una mirada amplia de pueblo, sí, compuesto por diversas clases e intereses, sí, tiene que tomarse un bondi de vez en cuando. O sea, conocer un poco la realidad, ¿no? Sí, claro, no se puede, y a veces fallan así. O sea, la militancia, digamos, la participación no es solamente, digamos, partidaria, también se puede militar en un club de barrio, ¿no? En una sociedad de fomento. ¿Cómo lo ven ustedes los que estudian la ciencia política, la participación, digamos? La participación, ¿no?, es amplia, porque si bien todo se canaliza a través de demandas al Estado, vienen de lugares que no necesariamente son parte del Estado. Sí, puede venir desde un club de fútbol que demanda tal situación, desde una ONG que quiere salvar a las ballenas, pero siempre, digamos, llegan a la política a partir de la demanda puntual al Estado. Claro, eso es importante también mencionarlo y decirlo, ¿no? Que la participación es muy importante. Vamos a otro mensaje, porque si no después, sabés lo que pasa, Damián, se me empiezan a enojar los oyentes que dicen que no le pasamos el mensaje, que esto, que lo otro. Después vamos a tener tiempo para que te puedas explayar bien de algún tema. Vamos a ir... Sí, pero digo, incluso si querés pasar mi correo después y... Listo, ahora charlamos, lo pasás, después acordate de pasarlo así. Si te quieren mandar alguna pregunta, comentario, bueno, lo que sea. Eso es importante. Sí. Con una respuesta también coloquial. Sí, No, es que... esto es importante porque es bueno también tener esta mirada de la política desde una óptica totalmente apartidaria, ¿no? Pero con sentido político, ¿no? O sea, tenés los conocimientos como para poder evacuar todas estas consultas de los oyentes, que son varias. Así que vamos a otra, Damián, así. Sí. Buenas tardes, Aurelio. Bueno, le quisiera preguntar al licenciado cómo ve el panorama político mundial con Trump en Estados Unidos y todo el lío que hay en Medio Oriente, a ver qué opinión tiene. Sí, Damián, que... Y básicamente es preocupante. Pasaron cosas que uno suponía que no podían pasar, como que, por ejemplo, Trump fuera elegido presidente. Uno suponía que un sistema político como el norteamericano tenía distintos niveles de filtro de personajes de estas características. Pero bueno, realmente a mí me parece que es una persona impredecible. Sí creo que las instituciones norteamericanas funcionan, espero que funcionen, como para que, y de hecho ya le está pasando, que le frenan una cantidad de normas o proyectos de determinadas características, a tal punto que ahora tuvo que apelar al chantaje con el tema de los Dreamers, en donde está amenazando con deportarlos, porque en realidad lo que quiere es conseguir que el Congreso le genere la financiación para el tema de esa muralla extraña que quiere hacer con México. Con respecto al resto del panorama internacional, realmente es complicado y no podría, digamos, dar así una mirada general, porque lamentablemente están triunfando los populismos en distintos países y con miradas distintas, ¿sí? ¿No? El populismo no siempre son de izquierda o de centro izquierda, ¿sí? También hay populismo de derecha como el de Putin y otros personajes de características similares. Yo espero, digamos, un enfriamiento de esta situación luego de un momento de tensión, de un pico como el que puede estar
generando este caballero de Corea del Norte, digamos, que en algún momento, digamos, bueno, esto llegó hasta acá. China, que es la potencia, digamos, que está surgiendo, se da cuenta que este señor es un final de juego, digamos, que si no lo frenan puede hacer un desastre, y si quiere, digamos, desarrollar su juego China, lo que va a hacer es, más tarde o más temprano lo va a enfriar de alguna manera, quizás literalmente. Te quería hacer una pregunta volviendo a Trump. Hay los medios y la población estadounidense, ¿no? ¿Cómo se comportó? ¿Cómo lo viste vos? Porque, bueno, tuvimos bastante difusión, se escuchó bastante, se leyó bastante el tema. ¿Cómo lo ves vos desde tu punto de vista catedrático, digamos? Mira, ahí los medios tuvieron una repercusión, pero que tuvo más que ver con... Este señor era conocido ya desde antes y era mediático desde antes. Y encontró un fenómeno que no estaban viendo el resto de los que jugaban dentro del sistema tradicional de Estados Unidos, ¿sí? Ni demócratas ni republicanos. Él en algún momento, si mal no recuerdo, coqueteó incluso con los demócratas hace años, o tenía una llegada, digamos, pero ninguno de los dos vio un fenómeno que se estaba dando, que es el de la pauperización de una gran parte de la población de Estados Unidos, que es la que habita el centro de Estados Unidos y que se parece mucho a Homero Simpson. Digo, por lo menos esto es lo que uno lee, ¿sí? No es que lo saco de una forma empírica. Lo que no llega, sí. Pero él supo interpretar un poco eso, en donde su discurso no tiene, digamos, un asidero. Él pensar que cierra las fronteras con México, por ejemplo, para generar trabajo, es un sinsentido. La verdad es que es mucho más lo que llega de Estados Unidos a México que lo de México a Estados Unidos, más allá de que sí se hacen en México cantidad de autos, televisores, etcétera, que tal vez no podrían consumir el norteamericano medio si no lo hiciera la mano de obra más económica de México. Pero él supo interpretar esta situación. Es un experimento lindo para alguno que le guste la informática, meterse en una herramienta de Google que se llama Google Trends, que lo que hace es medir tendencias de lo que la gente busca en este buscador a lo largo de un periodo de tiempo. Y entonces uno toma desde hace unos 5 años a esta parte cuáles son los temas más candentes y ve que fluctúan. Y los temas que se analizaban, esto es un estudio que ha hecho un colega norteamericano, y normalmente estaban, los 5 temas eran el matrimonio igualitario, el Obamacare, es decir, lo que es la seguridad social en Estados Unidos, un tema de seguridad y el tema de inmigración. Y lo que uno veía era que estos temas fluctuaban. Esta herramienta incluso te dice en qué momento ese tema está más caliente en los medios, ¿sí? Entonces vos podés ver que el Obamacare, en el momento en que se estaba dando el tratamiento en el Congreso, se disparaba, era un tema que se disparaba y después caía. Lo mismo con el tema del matrimonio igualitario, y había estos otros temas que les había mencionado. El único que era una constante era el tema de la inmigración. Ah, mira vos. Sobre eso, este señor construyó su discurso. O sea, se subió a eso, digamos, para trabajar. Capaz que lo encontró de casualidad. Ajá. Lo que digo es que evidentemente la mayoría de la gente que en Estados Unidos, que además el acceso a Internet es mucho más alto que aquí, el usuario medio puede, y más que el medio, digamos, la mayoría de la gente tiene un acceso fluido a Internet. Los temas que le interesaban eran esos. Son temas que son interesantes, digo, porque cuando uno se sienta en la computadora y hace una búsqueda, tiene menos filtros que cuando, por ejemplo, es entrevistado por un encuestador. Al encuestador uno dice, ¿qué querrá escuchar? ¿Qué le digo? ¿Qué me conviene? A la computadora es casi como si fuera, digamos, estuviera en sinapsis con nuestras neuronas. Claro. No hay filtro, ahí estamos escribiendo directamente como si lo estuviéramos pensando, porque se supone que del otro lado no hay nadie. Claro. De hecho, digamos,
cuando Google recolecta todo esto, lo hace anónimamente, no es que sabe quién lo hizo, pero sí sabe que millones de personas buscaron ese tema. Bueno, creo que de alguna manera él encontró esta beta, y sobre eso es sobre lo que armó la mayoría de ese discurso. Realmente hay una cantidad de norteamericanos que además no votaban normalmente. Recordemos que en Estados Unidos las elecciones, el presentarse a elecciones no es obligatorio, la votación en elecciones no es obligatorio y uno tiene que empadronarse, y él llevó a una cantidad de gente a hacerlo. Así y todo, él perdió las elecciones. ¿Sí? Si las elecciones fueran nominales, él perdió. Claro. Perdió por 2 millones de votos. Claro, hay colegio electoral. El tema es que hay colegio electoral como el que teníamos en Argentina hasta el 94. Se acordarán lo que le pasó a De la Rúa cuando fue candidato a senador. Claro. Que el senador Vaca hizo un acuerdo con la UCD y habiendo sacado menos votos terminó siendo el senador. Acá, digamos, no es que hubo un tercer partido en discordia, pero la cantidad de representantes que llegaban de determinados estados generó que tuviera más representantes por más que tuviera menos votos. Pero bueno, de nuevo, él consiguió llegar a toda esa gente que quizás ni se molestaba en ir a votar. Te hago una pregunta, ya que tengo la posibilidad de tener enfrente mío a un licenciado en ciencia política. ¿El bipartidismo es bueno o el multipartidismo? Mirá qué pregunta, ¿no? O sea, a ver si me desasnás un poco. La verdad es el que Boca River parece, depende, ¿no? Que dijo el oyente. Sí, lo que pasa es que muchas veces igualmente hacia dentro de los partidos se generan, digamos, esas líneas partidarias que terminan funcionando como, no quiero decir una barbaridad, pero terminan funcionando como pequeños partidos o como pequeños sistemas, digamos, de preselección. De elegir un sistema, a mí me gusta el sistema parlamentario, y dentro del sistema parlamentario existe la posibilidad de tener muchos más partidos. Exacto. Y digo, cuanto más diversidad haya, más democrático es. ¿Y ¿sí? por qué te gusta, Damián, el sistema parlamentario y no el presidencialista? En principio porque todos juegan al mismo juego de alguna manera. Si bien hay un solo primer ministro, todos colaboran de alguna forma en el gobierno o pueden querer acceder de alguna manera, pero juegan un partido más o menos, un juego más o menos parecido. Porque en España, discúlpame que te interrumpa, pero en España costó para formar gobierno, en Italia mismo ahora sí hicieron un gobierno, una truchada, digamos, medio ahí con Renzi, que perdió el referéndum constitucional. No sé, y los que son amantes del presidencialismo, digamos, dijeron que bueno, eso no pasa porque el presidencialismo es fuerte y el presidente tiene más poder, y después los parlamentarios, bueno, dicen al revés, ¿no? Que es malo esto que tengan tanto poder, ¿no? Bueno, ¿qué pensás? En principio a mí yo prefiero que tengan menos poder, ¿sí? Si querés tengo una mirada un poco libertaria sobre algunas situaciones. Ajá. Y prefiero un gobierno que no se imponga, sino que llegue por consenso. De hecho, creo que mucho de lo que está haciendo hoy Macri, al no tener mayoría en diputados, y seguramente nunca la tendrá en senadores, como no la tuvo nadie que no fuera peronista, lleva a negociar y a discutir cosas que si no se impondrían. ¿Sí? Como pasaría, si no el Congreso pasa a ser una escribanía, como fue durante el kirchnerismo, como fue durante el menemismo. ¿Sí? Cuando vos tenés mayoría en las dos cámaras, hacés lo que te viene en gana. El problema en España, básicamente, es que además salieron todos muy parejos. ¿Sí? No solo es que el parlamentarismo, lo que sucede es que salieron muy parejos y tienen posiciones casi irreconciliables, es decir, no se pueden sentar a charlar entre ellos. Estuvieron apostando cada vez a ver si cuando la sociedad votaba, recuerdan que hubo varias elecciones para tratar de resolver esto, tratar de ver si se reconfiguraba todo esto, y esto no pasaba. Igualmente leí hace un par de días que Podemos le está pidiendo al PSOE tratar de hacer una alianza con también algunos partidos catalanes
para tratar de terminar con el gobierno del PP. Sí, ahí que hablaste de Cataluña, me gustaría hacerte la pregunta. Cataluña no es producto precisamente de que si hubiera habido presidencialismo, lo he leído, ojo, no es que... Lo he leído, que si hubiera habido un gobierno presidencialista, republicano, está bien que es una monarquía constitucional España, esto de la segregación que quiere hacer Cataluña, o sea, esta separación, independencia, este referéndum del 1 de octubre, no se hubiera ocasionado, pero en cambio al ser parlamentario, estar debilitado, se pudieron crecer, digamos, los independentistas catalanes. Tengo un amigo catalán, un editor amigo, que es la autodeterminación de los pueblos, ¿no? Basan ellos en eso, ¿no? Claro, y que dice, mira, nosotros teníamos un rey hasta que Castilla invadió Cataluña y sacó al rey y fue, digamos, avanzando sobre Cataluña. Me parece que la autodeterminación de los pueblos es así. Incluso, me ayudarás vos que sos abogado, sí. Nuestra Constitución tiene previstos mecanismos para que las provincias abandonen el país y que se transformen en independientes. De hecho, si mal no recuerdo, hace poco los Rodríguez Sá querían... Sí, los San Luis quería hacer un el chiste Estado libre asociado de San Luis. Sí. Claro, muchas veces tiene que ver con el dinero. Los catalanes lo que sostienen es que la mayoría del dinero que ingresa a las arcas del Estado español lo proveen ellos y no reciben la misma cantidad que entregan. Claro. Entonces dicen, bueno, yo para... O sea, todo pasa por la parte económica, digamos, y ¿no? Yo creo que sí, que hay una parte de eso seguro. Igual hay una historia cultural también que respetar. Claro, de nación, ¿no? Bueno, seguimos esta charla interesante con el licenciado Damián Fernández. Vamos a ir a una tanda publicitaria y ya volvemos. Ahí los mensajes, yo sé que están llegando, los vamos a pasar todos los que podemos. Disculpen los oyentes, todo no puedo, porque si no... pobre invitado no puede explayarse. Así que gracias a nuestra querida operadora Rosana, cada día más bonita usted, cada día más bonita. Y bueno, vamos a la tanda publicitaria y ya volvemos. Estás escuchando Magazine Observador. Bueno, volvemos de la tanda publicitaria. 5 segunditos, así que vos eras de acá de Villa Domínico. Anduviste por el barrio, o sea que los vengo trayendo yo todos. Unos meses de vida nomás. Voy a traer a Jorge Asís también, que de Villa Domínico también. Es espectacular. No comparto mucho de su mirada política, pero me parece que como personaje es espectacular y como escritor su obra es muy buena. Muy buena. Así que vivías por acá, o sea, te criaste acá, corriste por estas veredas. Sí, y bueno, y mi padre y mi abuelo también acá. 3 cuadras. 3 cuadras. Así que mirá vos, el barrio, siempre se vuelve al barrio, como dice el tango, ¿no? Nunca me fui, decía Troilo. Sí, estoy siempre volviendo. Así que, bueno, esto es lo lindo y lo importante, ¿no? Bueno, tenemos otra pregunta de un oyente, vamos a evacuarla. Hola, buenas tardes. Este es un mensaje para Magazine El Espectador. Mi nombre es Enrique de Gerli. Bueno, dado al invitado que tienen hoy ustedes, mi pregunta es la siguiente. ¿Cómo podríamos entender el ser humano común y corriente, de calle, la política como se maneja hoy a nivel mundial? Por ejemplo, la política en derechos humanos. ¿Qué diferencia hay de lo que sucede en Argentina y en otras partes del mundo? Como no se ve gente encapuchada, con palos, ¿qué es lo que debería hacer? ¿Qué es lo que psicológicamente habría que hacer en política y llevar a la práctica para que esto no suceda? Muchísimas gracias. Bueno, Damián. Bueno. Qué tema, los derechos humanos. Sí, justo sobre ahora. todo porque en la mayoría del planeta no se respetan. Sí, y porque mucha gente que dice que lo respeta se ha aliado con quienes lo violan, ¿sí? Yo te he escuchado hablar sobre derechos humanos y tenés una posición excelente, la verdad que comparto mucho, 100% de lo que te he escuchado dar una clase y todo, y excelente, la verdad que
Y bueno, ¿y qué decís al respecto a la pregunta del oyente para evacuársela? Digo, se ha cuestionado mucho al gobierno actual porque se supone que no lo respetaba. Me parece que es una soncera, no tiene ningún... Digo, cuando uno escucha que comparan a Macri con la dictadura, en realidad están banalizando tanto un término tan complejo y tan terrible que ojalá nunca pase eso, pero podría pasar que no lo reconozcan entonces. Y cuando uno empieza a cambiarle el significado a las palabras, dejan de describir el fenómeno. Con respecto a los derechos humanos, el único que puede violar los derechos humanos es el Estado o fuerzas beligerantes que tienen control del territorio, ejemplo, en su momento la FARC. Claro. Pero no hay otra, o sea, un delincuente no puede violar los derechos humanos, ¿sí? Hace otras cosas que están regidas por el Código Penal, pero no está violando los derechos humanos. Qué interesante lo que decís, porque claro, estás dando cátedra. Y mucha gente, sobre todo que tiene una mirada contraria a los derechos humanos, desconoce que en realidad son cosas distintas y que está evaluando cosas distintas. Ahora, otros que dicen defenderlo hacen alianzas con China, con Rusia, con Irán y con otro montón de países que no respetan los derechos humanos, ni en los territorios que controlan, digamos, por la fuerza, ni en sus propios territorios, en sus propios países. Lamentablemente es algo que se viola frecuentemente, que creo que a grandes rasgos en Argentina esto no pasa, digamos, no hay un plan sistemático de desaparición de personas, digo, por el caso Maldonado, por ejemplo. ¿Sí? Claro. Cuando uno escuchaba a Estracera en el juicio a las juntas y describía, hay un plan sistemático, es decir, claro, se dijo esto se hace de tal forma y a estas personas las vamos a desaparecer de tal manera. Y si no estaba por escrito, por lo menos se encontraba un modus operandi. Eso no se encuentra en ningún momento después de eso, ¿sí? Incluso durante el gobierno, los 3 años de los 3 gobiernos kirchneristas, el número de desaparecidos fue muy grande, pero nadie puede decir que se violaban los derechos humanos, porque que un policía mate a una persona, o si se llega a comprobar que los gendarmes mataron a Maldonado, tampoco es que hay una situación sistemática, ¿sí? Eso es una cuestión que ya corre por un carril penal y esa persona va a ir a la cárcel, a una cárcel común y con un tratamiento común. Ahora, uno de los grandes problemas que hemos pasado en la última década es que los organismos de derechos humanos fueron cooptados por el Estado, y como el Estado es el único que puede violar los derechos humanos, es decir, que el que lo controlaba y el controlado pasaron a hacer lo mismo. claro. Y eso es algo que es realmente peligroso, ¿sí? Por un lado los organismos de derechos humanos y por otro el Estado. Puede ser que haya un trato cordial, que haya afinidad, pero que lo financie, por ejemplo, es un despropósito. Damián, ¿vos crees que nuestro presidente de la República, por ser de formación, digamos, o sea, ser ingeniero, formación empresarial, y no tener esa capacidad, digamos, de una formación social, ¿no? Como podría ser un abogado, un licenciado en ciencia política, un sociólogo, ¿no? Eso influye mucho para que a veces pueda entender, o que le vengan sus asesores y no entienda lo que le están diciendo los asesores. Por ejemplo, eso de haber quitado, haber corrido el 24 de marzo, sabiendo que es una fecha tan cara, ¿no?, a los intereses y sentimientos de los argentinos. A mí me parece que... O el 2x1, ¿no? Disculpame. Sí, creo que el hombre quiere ser ejecutivo y hay cosas que tienen sus tiempos. Y cuando entiende eso, paga el costo político de entenderlo tarde. Y muchas veces es cuestión de sentarse a charlar con otros miembros de su coalición electoral, ¿sí? La verdad es que debería, sobre todo para lo que es el tema de derechos humanos, acercarse un poco más al radicalismo y tener un poco más de diálogo con el radicalismo para ese tema, porque se le está escapando algo que
realmente no le costaba nada hacerlo bien y le costó mucho hacerlo mal. Claro, o sea que si hubiera estado consultando al Partido Radical, seguramente no se hubiera hecho, cometido ese error, que un error tonto, ¿no? Porque tampoco es que después dio marcha atrás, o sea, no es que tampoco, pero el costo lo tocó. pagó. Hay que ver, digamos, igualmente a cuánta gente le condicionó el voto, digo, si se evalúa a partir de votos sí, votos no. Pero más allá de eso, el costo, aunque haya sido mínimo, fue innecesario. Fue totalmente innecesario. Era cuestión de charlarlo. Evidentemente alguien en un Excel dijo, lo muevo de acá para allá, vamos para adelante, y no se evalúan esas cosas de esa manera. Ustedes, los que estudian ciencia política, ¿creen que 1 más 1 en política no es 2? Puede ser 3, 10, 20, o sea, no es una cosa fija, como el médico, claro. Digamos, el corazón está en este lugar, salvo un aborto de la naturaleza, si no, siempre está ahí. O sea, ¿cómo lo ven usted? ¿Cómo lo interpretan los es que especialistas, o sea, en la materia? Pensar, por ejemplo, que uno hace una alianza con, la alianza que hizo, que es Cambiemos, que eso va a llevar a todo el radicalismo, por ejemplo, o a toda la gente que en su momento votó a Alfonsín, no necesariamente es así. Y lo mismo puede pasar si uno piensa que puede ser que justamente por hacer una alianza con el PRO pierda gente que no quiere el radicalismo por considerarlo socialdemócrata. Claro. Sí, ahora, evidentemente la ecuación igualmente fue positiva y fue mayor que los dos por separado. Sí, claro. Ahora, que seguramente se han quedado cosas por afuera, se observa, ahí tenemos al vocero de la expresidenta, que fue en algún momento candidato a presidente de radicalismo, y hoy está discutiendo con el mago sin diente. Claro. Un triste final, digamos, para el hombre, pero se perdieron, digamos, gente, alguna valiosa y otra como él no tanto. Y eso va a llevar a la larga, dentro, digamos, del Partido Radical, ¿cómo lo ves planteado el Partido Radical dentro de Cambiemos? O sea, y a futuro. Vos tenés una orientación radical también, ¿no? Sí, claramente, cuando leías que era secretario del Centro de Estudiantes era por Franja Morada. Yo también fui franquista en la Universidad de Derecho. Sí. Bueno, de hecho, si vieran la camisa, tiene ese color. Sí, tiene ese color, exactamente. O sea que no lo abandonaste. Ser franjista es un orgullo para algunos, sí. Y yo creo que el radicalismo tiene mucho para aportar y que le puede dar una mirada que justamente complementa a la que tiene el PRO. Creo que estamos caminando un camino juntos del que era necesario recorrerlo. Hay quienes dentro del radicalismo objetaban esta alianza sin entender que hay veces que uno se alía con gente afín, aunque no necesariamente igual, para resolver problemas que eran realmente complicados. Y salvando las distancias, porque no es exactamente lo mismo, están muy lejos de serlo, no quiero comparar a uno con el otro, pero en la Alemania de preguerra los socialdemócratas desistieron de hacer una alianza con los conservadores, y la consecuencia de eso fue que los conservadores lo hicieron con el señor que ustedes conocen, con el bigote chiquitito. Sí, claro. O es contrafáctico, uno no puede saber si realmente que hubiera pasado de otra manera, pero seguro que se obligó a los conservadores a hacer algo que fue peor que el costo que habría pagado la socialdemocracia por aliarse con los conservadores. Te quiero hacer una pregunta con respecto al radicalismo y ya después seguimos con todo lo demás y con las preguntas que todavía siguen de los oyentes, ¿no? Algunas. El radicalismo hubo un quiebre, o sea, cuando llega Alfonsín es como que hubo un quiebre, ¿no? En el radicalismo, lo ayornó. No sé, vos que sos experto en el tema porque estudiaste ciencias políticas y lo sabés, por ahí me lo sabés mejor y me lo podés explicar a mí y a los oyentes. Porque antes el radicalismo de línea nacional, de Balbín, estaba como medio visto como no gorila, pero muy conservador, por más que hubiera habido el abrazo
con Perón y todo lo demás, ¿no? Y la despedida esa majestuosa que hizo Balbín. ¿Es así? ¿Cómo lo ves? ¿Qué es lo que vino a hacer Alfonsín en el radicalismo? ¿Qué es lo que hizo? Yo creo que lo que hizo fue modernizar un poco el lenguaje, algo que deberíamos pensar en volver a hacer. No hay que olvidarse de Ilia, que tenía una postura progresista, que la plataforma de la Unión Democrática planteaba, entre otras cosas, cosas de avanzada para la época, que teníamos a Levenson, a Larralde, es decir, que no podemos pensar en que el radicalismo tenía una mirada unívoca, ¿sí? Uh-huh. Como todo movimiento popular conviven diversas miradas. El radicalismo con Alfonsín tomó la mirada progresista, pero no dejó de lado a gente como Trócoli o Pugliese, que venían de allí y que hicieron grandes aportes al gobierno y a la legislación, digamos, a la legislatura de Alfonsín. Bueno, vamos a una pregunta más de un oyente. Hola, sí, ¿qué tal? Buenas tardes, soy Cristina Gerbeck. Para la audición del doctor Aurelio Nicolelia quería hacer una pregunta. ¿Es posible que los pobres voten a los ricos porque tiene que ver con las aspiraciones naturales de cada ser humano, porque los admiran, porque quieren ser como ellos, quieren viajar, quieren tener el último auto? ¿Será por eso? Muchas gracias. Bueno, el otro día escuchaba a Delía que sostenía eso, que él definía como patas sucias a los que siendo muy pobres tenían igual aspiraciones que no eran los de su clase. La verdad es que no sé quién fue el candidato a presidente más rico de las últimas elecciones, digamos, y creo que eran multimillonarios los dos. Y uno era un multimillonario espontáneo, además. Me parece que los votos se orientan por un montón de situaciones y que no todas son racionales. Hay un montón, digamos, de votos que son emocionales. Algunos tienen que ver con la historia y otros tienen que ver con situaciones como la de Jujuy, por ejemplo. O sea, Morales gana las elecciones en Jujuy. Obviamente cuando las gana y sabiendo que un gran porcentaje de la población jujeña es muy humilde, con el voto de los pobres, y básicamente no es que lo votan porque creen que con él se van a hacer ricos, sino que hay veces que se manejan otras cuestiones que no tienen que ver nada más con lo económico, como por ejemplo la dignidad de no ser avasallado por un estado provincial o por un paraestado provincial como el de Milagros Salas. Y creo que ahí es donde pobres votan a gente que no son de su misma condición social, nada más que para cortar con algo que los agobia. Uh-huh. O sea, sí. No veo una relación, digamos, única, una razón única por la cual se vota. No, puede darse, digamos, por varios factores, digamos, ¿no? Es que si el voto fuera de clase, quizás habría habido una revolución socialista en otro momento. Evidentemente, las clases no necesariamente votan a gente de su propia clase. Vamos a otra pregunta. Sí, buenas tardes. Un mensaje para el programa de Aurelio Nicolelia. Los felicito por el programa, tiene cada vez más audiencia. Perdón. Era para dejar un mensaje para el licenciado en Ciencias Políticas que se encuentra en el programa y formular la siguiente pregunta. Primero, basándonos en las fuerzas de seguridad, en este aspecto de la policía, si es como decía Foucault, que la policía fue hecha para los ricos, para protegerlos de los pobres, en este sentido, porque si hablamos en la gran revolución industrial, siempre los favorecidos fueron los ricos, donde era un menor porcentaje que la masa popular. Entonces, como veía que se iba incrementando la masa de los pobres, crearon su fuerza de policía para protegerlos de ellos. Si es tan así,
si me lo puede clarificar. Y en otro sentido, teniendo en cuenta el bipartidismo que se generó en Argentina, dentro del peronismo, el justicialismo, radicalismo, si eso hoy en día se fue desvaneciendo y existen otras fuerzas políticas. Y si el peronismo, el justicialismo, a su vez, esta es la tercera pregunta, se basó en muchos proyectos del radicalismo en su aspecto social, como por ejemplo las creaciones de los derechos laborales, la creación de la jubilación, los derechos previsionales. Si me puede contestar, se lo agradecería. Muy bueno el programa, soy Marcelo. Bueno, a ver, ¿qué le contestamos a Marcelo? También es bastante largo, pero bueno, sé que te gusta estos temas contestar. Mire, hay distintas miradas sobre el Estado. Sí, Marx hablaba del aparato de represión de la clase dominante y bueno, por ese lado viene lo que el señor planteaba. Sí. Ahora, en un Estado socialista también hay policía, que es el aparato de represión de la clase dominante. Se supone que ahí el proletariado llegó al poder y entonces la policía está en función de los intereses del proletariado, por lo menos claro. En teoría. Básicamente después uno se entera que hay una burocracia que en realidad esa policía está en función de esa burocracia y de respetar ese status quo. Ahora, si uno considera al Estado como el monopolio legítimo de la fuerza en un espacio dado, como diría Max Weber, ahí entiende que en realidad lo que hacemos es decir, en vez de defendernos por nuestra cuenta de algún ataque de terceros, delegamos eso en una organización para que nos proteja a todos y no tengamos que estar en un estado símil de naturaleza. Creo que por ahí podría venir una respuesta para el amigo. La otra pregunta tenía que ver con el bipartidismo. El bipartidismo, porque hace mucho hincapié los argentinos con eso, como que quisieran volver a Boca River, ¿no? O sea, justicialismo, radicalismo, ¿no? Sí, igualmente, hoy no existe exactamente de esa forma en la que lo conocíamos, pero si miramos los resultados de las elecciones, el 70% de los votos o más se reparten entre dos fuerzas que han cambiado el nombre, pero probablemente descubramos que una parte de la base grande, de la base social que votó a Macri en el 2015, votó, si en ese momento estaba en capacidad de hacerlo, o hubiera votado a Alfonsín. Hablo digo, más allá del discurso de uno y del otro, claro, por la composición social. ¿Quiénes son los que votaron a uno y votaron al otro? Entonces, no existe, y bueno, no de la forma en la que lo conocíamos, no existe. Ahora, cambiemos eso. Hoy un partido no necesariamente no, porque no hay un mecanismo, digamos, de resolución de conflictos o de selección de candidatos, pero que está ocupando de alguna forma ese lugar, creo que sí, que hay una... Creo ver algo así. Seguramente con una alianza que puede ser más volátil que la que es la identidad de un partido, ¿no? En un partido en ese sentido es bastante más rígido y duradero en el tiempo, por lo menos estos partidos de los que estábamos hablando, tanto el radicalismo como el peronismo. Hablábamos de que hay que militar, o sea, de participar, ¿no? Porque a veces uno dice la palabra militar y suena muy político. ¿Y qué te parece estos chicos del Colegio Nacional, de estas tomas de colegio, los alumnos? Bueno, ¿cómo lo ven los expertos en ciencia política? ¿Son los futuros dirigentes del mañana o...? La verdad es que la mayoría de la gente que conozco y participa en política viene de situaciones similares. ¿Sí? Yo no tomaba el colegio, pero cortábamos la avenida Montes de Oca ahí en Barracas, cuando iba el Joaquín B. González. Eras una especie de piquetero. Sí, en ese momento no existía el término siquiera. Claro, bueno. Pero
quizás cuando uno ya, cuando ya es más grande y lo mira desde otro lugar, habría que ver bien las razones que lo llevan adelante. Digo, aquí hay una propuesta que en principio merece el beneficio de la duda, como es la posibilidad de hacer pasantías estando en el último año de la secundaria, que lo ven como una forma de precarización laboral cuando en realidad puede ser una oportunidad para entender cómo funcionan determinadas cosas, como existían en otro momento los aprendices en determinados talleres y organizaciones laborales en otro momento histórico, ¿sí? Claro. Creo que evita que lleguen tan crudos, digamos, al mercado laboral, ¿sí? Obviamente la pasantía tiene que ver con lo que están estudiando, y si no, sí, sería la precarización de un trabajador, pero me parece que de vuelta hay un prejuicio de cómo el gobierno está compuesto por CEOs, necesariamente van a ser explotados. Me parece una estupidez grande. Ahora, a esa edad que hicieran otra cosa también sería raro. Está bien, digo, y si les gusta y no dañan mucho a nadie, ya se van a cansar y se van a ir a la casa. O sea, que esta experiencia la tendrían que pasar, sí, digamos. Claro, porque hasta ahora no han hecho más que sostener una idea que es equivocada, pero se han perdido unos días de clase. La verdad que se pierde muchas veces otro montón de días por otro montón de cosas, y una enseñanza les deja también, que es la de la participación política. Que digo que nos hace como personas, ¿sí? Una persona que cree que es apolítico, en realidad puede ser que no tenga una afiliación partidaria, pero no existe una persona que no tenga una postura ante determinadas situaciones. Incluso la que dice que no lo tiene, la tiene. Bueno, ya estamos casi terminados, pero antes de terminar, la pregunta que siempre le hago a todos los entrevistados: ¿qué mensaje le darías a tus compatriotas, a los que habitan este país, a los jóvenes? Vos sos papá. Sí, tengo una hija de 18 así que años. Estás habilitado como para poder entender también las cosas de los hijos, ¿no? A veces los berrinches. ¿Qué podés decir? ¿Qué consejo le podés dar a la sociedad? O sea, ¿qué palabras le destinarías? El mundo que se está vislumbrando, y que de hecho ya se ve en un montón de situaciones, es muy distinto al que empecé a vivir yo y al que viven mis viejos o vivieron mis abuelos. Las formas de producción están cambiando sustancialmente. La edad de las personas va a crecer también, vamos a vivir cada vez más tiempo. Hay un muy lindo libro para quien quiera leerlo, Homo Deus, que entre otras cosas habla justamente de personas viviendo 100 y 150 años, lo cual parece una locura, pero esto es así, y eso genera también ya no una tercera edad, sino una cuarta edad. Eso cambia los límites de la jubilación, el tipo de trabajo que hacemos, qué trabajos van a ser remunerados, va a haber robots haciendo nuestro trabajo, cuáles son los que nos quedan a nosotros. Hay un montón de cuestiones que, si querés, tienen más que ver con la tecnología, pero que impactan directamente en la cuestión social, sí. A la que tienen que estar muy atentos, y por eso está bueno que estudien, y que estudien cosas que les interesen, quizás no necesariamente educación formal, pero algo que les permita mirar un poco qué es lo que está viniendo. Claro, eso es importante, ¿no? Que vayan por ahí. Sí. Es que yo estaba leyendo estos días el tema del millón de jóvenes que ni estudian ni trabajan, y eso me parece que son chicos que van a tener un problema serio y que van a ser, digamos, para nosotros como sociedad una responsabilidad importante, y ellos mismos como personas van a tener una situación difícil de afrontar. Más allá de que los que estudian y los que trabajan también van a tener una situación difícil de afrontar, ellos están realmente en una condición compleja, y hay que dedicar políticas a ayudarlos para que puedan, digamos, sortear esto que se viene. O sea, tenemos futuro, en el país hay futuro, o sea, no es... Sí, pero creo que no es la soja necesariamente. La soja ayuda un montón. Está bueno. Pero hay otro montón de cosas que hacer. O sea, lo humano es importante, ¿no? El capital humano, cuidarlo es importante. Es que es irreemplazable. O sea, cuando ayer lanzaron el iPhone 8 y el iPhone X,
Con esa empresa factura tantos miles de millones de dólares que si nosotros pudiéramos tener algo parecido, muy chiquitito, haríamos más diferencia que con la soja. ¿Podés decir tu email si algún oyente quiere hacerte alguna consulta? Sí, damianf1971@gmail.com. Si quieren escribir para charlar un rato de política, trataré de responder a la brevedad. Ok, bueno, Damián, gracias por estar en el programa y bueno, te agradecemos y te invitamos nuevamente dentro de poco para que vuelvas de nuevo. Gracias. Bueno, gracias a vos. Hasta luego.